Milenio Televisión presenta. De ganar, Donald Trump destrozaría la economía de Estados Unidos y detonaría la inflación, argumenta Carlos Slim. En Veracruz, la peor situación que ha enfrentado en su historia la Auditoría Superior de la Federación. Van 54 denuncias por irregularidades financieras y presunto desvío de recursos en el gobierno de Javier Duarte. Entra en vigor el Acuerdo de París para evitar que la temperatura global suba más de 2 grados. México está preparado para cumplir, afirma el presidente Enrique Peña Nieto. Aprueban en el Senado la Ley General de Víctimas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Televisión. Es viernes 4 de octubre, 23 horas, terminamos la semana. Yo soy Héctor Zamarrón y estas son las noticias. Hoy se cumple una semana de que los alcaldes de Veracruz tomaron el Palacio de Gobierno de Jalapa, donde se encuentran las oficinas del gobernador. Sobre este caso, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, afirmó que las irregularidades por el desvío de recursos, por el presunto desvío de recursos en ese estado, son las más altas que ha determinado la dependencia desde su creación en el año 2000. Portal explicó que por estas irregularidades hasta el momento van 54 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República. Agregó que la Auditoría Superior de la Federación presentó estas denuncias desde el año pasado en cuanto tuvieron información suficiente para armar los expedientes. En tanto, como parte de las acciones de los alcaldes para exigir que se les entreguen sus participaciones federales, hoy tuvieron una reunión con Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. A él le pidieron el nombramiento de un interventor por parte de la Secretaría de Hacienda que garantice la entrega de recursos que les adeudan. Son más de 4.500 millones de pesos. Los municipios veracruzanos nos encontramos ante una grave crisis económica y en la antesala de una crisis de gobernabilidad que pone en riesgo la paz social de toda la entidad veracruzana. Las referidas autoridades municipales carecen ya de los recursos necesarios para la prestación de los más elementales y vitales servicios públicos en perjuicio de toda la población veracruzana, además de la imposibilidad para cumplir con sus obligaciones laborales con miles de trabajadores municipales. Y por segundo día consecutivo allá en Veracruz, maestros volvieron a suspender clases, bloquearon carreteras y tomaron oficinas de la Secretaría de Educación. Exigen pago total de sueldos y prestaciones que se les adeudan, a pesar de que ya se les hizo un depósito de 215 millones de pesos por el concepto de rezonificación. Los profesores temen que el actual gobierno se vaya sin liquidarles todo el adeudo por este concepto y también por seguro de retiro, créditos hipotecarios y para compra de automóviles. Estamos preocupados por los aguinaldos y las prestaciones que nos tienen que cubrir en este diciembre, por las declaraciones del secretario de Finanzas en el sentido de que no hay para pagar las nóminas, y quisiéramos que se comprometieran formalmente las fechas de pago de estas prestaciones. Hay un faltante de 75 millones de pesos y estamos muy preocupados por la situación que se avecina y los pagos restantes también de pagos a sustitutos, personal de nuevo ingreso y demás. También protestaron los policías estatales de Veracruz para solicitar apoyo a los alcaldes que mantienen la toma del Palacio de Gobierno. ¿Qué piden los policías? Que se les paguen sus bonos y prestaciones. Acusan a las autoridades de asuntos internos de obligarlos a renunciar, argumentando que no pasaron los exámenes de confianza. María de los Ángeles Cop Toscanini, abogada de los policías, dijo que hay al menos 3,000 policías y custodios en esta situación. El dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco, afirmó que harán un frente común para presentar denuncias por estos hechos. Que nos paguen a todo. Obviamente pues quisiéramos que nos paguen a nosotros, pero acá no dan la cara. Vamos a proponer a los presidentes que vayamos a agilizar todos a la PGR las denuncias. Tenemos bonos que eran de 5,000 pesos por policía, o sea, imagínate. Nos están obligando a que firmen renuncias. Ahorita se los están manejando como un expediente administrativo.
Entonces, les están diciendo que no pasaron el examen de custodia de confiabilidad, pero hay exámenes del 2013, del 2014, del 2015, tiene 9 meses y hasta ahorita los están sacando. El jefe del gabinete en Chihuahua, Gustavo Madero, aseguró que hay más corrupción en ese estado que en Veracruz. Afirmó que el exgobernador César Duarte burló la ley de adquisiciones públicas, ya que más del 60% del presupuesto fue destinado a proveedores particulares, y advirtió la creación de empresas fantasmas para recibir pagos. Este panista aseguró que se vendieron bienes públicos a personas cercanas al gobernador con un precio hasta 20 veces menor a su valor real. Mientras tanto, en Oaxaca, médicos y enfermeras de las secciones 35 y 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud tomaron gasolinerías, secuestraron unidades del transporte público, cerraron vialidades. Los manifestantes piden la entrega de uniformes, medicamentos y el pago de una deuda a terceros que supera los 1,000 millones de pesos. Ya son 4 semanas desde que comenzó el paro que afecta a 17 hospitales y a 500 clínicas rurales. En Guerrero, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU visitaron la cabecera municipal de Chilapa para reunir testimonios sobre desapariciones forzadas. La visita de los representantes del Alto Comisionado, Pilar San Martín y Daniel Zapico, se realizó a petición del colectivo Siempre Vivos, que considera que por la situación que atraviesa Chilapa se necesita que intervengan organismos internacionales. El propósito principal es hacer un consenso e insistir en que el Senado de la República, a través de la propuesta de punto de acuerdo que está presentando el senador Ríos Peter, se declare a Chilapa como zona de emergencia humanitaria, dado que tenemos registrados del 2013 a la fecha alrededor de 200 homicidios, más 130 desapariciones, que da un total de 330 actos delictivos, y ese es el primer propósito. Hoy finalmente el Pleno del Senado aprobó ya la Ley General de Víctimas con las siguientes modificaciones. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dejará de ser un órgano colegiado y ahora estará a cargo de un solo comisionado ejecutivo, que aunque será nombrado por el presidente, va a tener que contar con una consulta pública entre colectivos de víctimas y especialistas, además de tener que ser ratificado por el voto de 2/3 partes de los senadores. También se elimina la existencia de los comités de estructura, con lo que ahora será un comité interdisciplinario evaluador el facultado para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso a los recursos y para la creación de fondos de emergencia. Hay 3 cuestiones importantes que están contenidas en el dictamen. Una de ellas tiene que ver con que las víctimas que vienen de las entidades federativas reciban la ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva, pero también planteamos esa responsabilidad de las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas según corresponda. Ese era uno de los clamores que las víctimas nos han estado planteando. No ser maltratadas, no ser revictimizadas. Y al final de la sesión, ahí en el Senado también, el cantautor Armando Manzanero llegó invitado por el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa. Manzanero argumentó que fue al recinto a saludar y que no iba a cabildear porque él es uno de los candidatos a recibir la medalla Belisario Domínguez, que lo que hizo fue cantarle a los senadores. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. Oye, soy muy allegado a Emilio. Aquí es el coordinador, pero para mí es mi hermano Emilio. Contadas alegrías, ya ser dichoso, yo contigo lo aprendí. ¿Y cuál es su canción favorita? ¿De él? Sí. ¿Cuándo estoy contigo? Gracias. ¿Cuándo estoy contigo? ¿Cuál le dedica a su esposa esa?
No, a mi esposa le dedico una de Vicente Fernández, la de Hermoso Cariño. Gracias. Bueno, hablando de Manzanero, se fue hasta Vicente Fernández. En Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump volvió a arremeter contra su oponente Hillary Clinton al decir que mintió al Congreso al entregar sus correos electrónicos, lo que pone en duda su capacidad de manejar el país. En un acto en New Hampshire, el republicano también cuestionó a Hillary Clinton para postularse a la presidencia, llamándola inestable. Hillary Clinton lied to Congress under oath when she said she turned over all of her work-related emails and that she didn't send classified information on her illegal server. Meaning she may now face major problems for perjury. How can Hillary manage this country when she can't even manage her emails? Did you or three? I think she's an unstable person to start off with. I really do. I think she's unstable. Por su parte, Hillary Clinton criticó a Trump en un evento en Pittsburgh y pidió a sus seguidores convencer a los indecisos de no votar por el republicano. And if you know anybody here in Pittsburgh or in Western PA who's thinking about voting for Trump, please stage an intervention before it's too late. I mean, really, just sit down with them and ask them what they care about. And if they say they're just frustrated or angry, say you understand, but anger is not a plan. We've got work to do. We're going to roll up our sleeves and we're going to do it together. Mientras tanto, aquí en México, el empresario Carlos Slim habló de Donald Trump, dijo que si este gana las elecciones, los principales afectados serán los ciudadanos de Estados Unidos, pues el republicano destrozaría su economía y va a causar una inflación brutal del 35%. Esto lo afirmó en una conferencia en la Fundación Círculo Montevideo. El magnate ironizó además sobre el muro que Trump ha dicho que va a construir, al decir que pues, este tipo de proyectos son más difíciles de los que se cree. Creo que no es muy alta la probabilidad, es muy baja la probabilidad de que gane el colegio electoral. Yo creo que los Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos sabrá cómo vota. Y por otro lado, creo que las instituciones en Estados Unidos son muy fuertes. No puede ni siquiera el presidente de la República cambiar arbitrariamente ciertas cosas. No se puede meter a competir con bienes importados con costos marginales tan bajos, porque provocaría un problema de desequilibrio económico importante en Estados Unidos. Además, ya sabes, en México lo que decimos es distinto ser borracho que cantinero. Y cuando faltan solo 4 días para las elecciones en Estados Unidos, el sitio Real Clear Politics muestra en su promedio de encuestas nacionales que Clinton lleva un 46.4% de preferencias frente al 44.8% de Donald Trump, lo que significa una mínima ventaja, 1.6%, que entra dentro del margen de error. Vamos a una pausa, pero al regresar comienza el Acuerdo de París contra el cambio climático. Hoy entró en vigor. Además, le tendremos los apuntes atlánticos de Jordi Soler. Regresamos con esto y más aquí en Milenio. Con Sears, regala en noviembre. Todo noviembre, compra en moda, calzado y accesorios para toda la familia y empieza a pagar en febrero de 2017. Más 15% de descuento adicional a lo ya rebajado. O más 20% de descuento adicional con tu crédito revolvente Sears en mercancía ya rebajada. O 10% de descuento directo en pago de contado en mercancía ya rebajada. O paga 6 mensualidades sin intereses. Sears me entiende. Asegúrate de llegar a tu destino tomando conciencia de las conductas que salvan vidas. Conduce sobrio. Respeta los límites. Usa cinturón de seguridad. Utiliza la silla infantil. Evita dar vuelta continua. Y recuerda que si tomas camino, toma conciencia. Fundación Mafre, Gobierno de la Ciudad de México y Milenio por la Educación. Máxima expresión. Ribera del Duero. Tinto Lleiroso.
Esta semana se presentó la plataforma electrónica Comisiones Abiertas, un esfuerzo que lanza el Instituto Nacional de Acceso a la Información para darle claridad a los viajes que los funcionarios públicos hacen. Es parte de un ejercicio que comenzaron hace ya 2 años y que este año lo hacen de manera mucho más sencillo, producto de un concurso en el que participaron distintas ONGs y que tienen una plataforma pues mucho más amigable. En la presentación estuvo la senadora ciudadana Marta Tagle, que nos acompaña esta noche y quien pues está abogando porque este tipo de medidas se adopten en el Senado. Bienvenida, Marta. Pues sí, esta plataforma la estamos buscando que se implemente para todos los senadores, diputados y en general los funcionarios públicos. Es necesario en un país donde la credibilidad de los políticos es escasa y la desconfianza hacia las actividades de nuestra clase política es amplia, que se transparenten las decisiones, las acciones que toman nuestros servidores públicos. Sin duda es un tema fundamental porque para vista de la ciudadanía, el Senado y la Cámara de Diputados son órganos muy onerosos, o sea, que le cuestan mucho a la ciudadanía, es algo que nos reclaman de manera muy constante y que además, con toda razón, también la ciudadanía cree que no damos resultados o no resultados de acuerdo a los intereses de la ciudadanía. Entonces es muy importante que se conozca en qué se utilizan esos recursos y en la medida de lo posible poner controles para que estos recursos no se utilicen de manera discrecional y que realmente estén dirigidos a lo que tiene que ver con el trabajo legislativo, como en el caso de los senadores, y en particular en un tema tan delicado como es el asunto de los viajes que por diferentes comisiones los legisladores hacen dentro y fuera del país. Sí, hemos visto pues excesos en algunos casos en los viajes. Digo, nada que se compare con lo que pasó en Veracruz, por supuesto, pero hay que empezar por todas partes a apretar la transparencia. Sí, en el legislativo se ha ido haciendo un esfuerzo por ir controlando cada vez más la discrecionalidad de los viajes. Yo fui diputada federal hace cerca de 10 años y era todavía mucho más discrecional el uso de los recursos para las comisiones. Hoy en día son recursos que se utilizan mucho más de manera directa, autorizada por las mesas directivas, pero sigue siendo información que no está al alcance de la ciudadanía, porque a pesar de que se presentan informes trimestrales, de entrada es muy difícil hallarlas en el sitio del Senado, sí. Es muy difícil encontrar esa información y se encuentran datos englobados sin saber exactamente quién está gastando esos recursos y a dónde y para qué están yendo a esos lugares. Entonces una plataforma de esta naturaleza como la que ha puesto hoy en día el INAI a disposición de los funcionarios públicos busca que se conozcan todos los viajes de los funcionarios públicos que se hacen por comisiones, que se conozcan por supuesto los destinos, los viajes y se compran con agencias directamente, con aerolíneas y bueno, el tema de los hoteles, los viáticos que se utilizan, todo esto que es información que me parece fundamental que la ciudadanía pueda conocer, tenerlo a la mano y además pues estar señalando cuando los gastos sean excesivos, porque muchas veces hay boletos de avión que son realmente caros que la ciudadanía dice, bueno, pues yo con eso casi me podría comprar un coche. Marta Tagle, tú eres una de las pocas senadoras que han presentado su 3 de 3 en la plataforma ciudadana que se creó para ello. 29 de los 128 senadores, o sea, muy pocos. Y también has impulsado que cada vez se transparenten más el ejercicio público. ¿Hasta dónde crees que llegue las posibilidades de la transparencia en la parte del ejercicio del poder? Así como nació la idea de 3 de 3, la idea 3 de 3 vino básicamente de una propuesta ciudadana con los legisladores de que todos los funcionarios públicos presentáramos nuestras 3 declaraciones de intereses, de conflictos y fiscal, a fin de incluso que la ciudadanía pueda comprobar si lo que ganas se corresponde con lo que tienes y con lo que estás gastando, y eso sin duda es una herramienta para poder conocer cómo estás actuando como funcionario público y sobre todo evitar el tema de enriquecimiento ilícito. Hubo una gran batalla por este tema en el legislativo porque esta iniciativa llegó como propuesta de reforma de ley y si bien quedó establecida en las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, sigue siendo un tema que está a un asunto de voluntariedad. Sí. Los legisladores, los funcionarios van a poderlas presentar siempre a título individual y voluntario y en el caso de las comisiones abiertas,
como está iniciando la plataforma, también es un asunto que va a depender de cada funcionario público. Me parece que pues por algo se empieza. Y esto sirve de presión para los demás, porque en la medida en la que cada vez más nos vamos involucrando, que la ciudadanía está pendiente de este tipo de situaciones y que además sirve de incentivo para que la ciudadanía pueda estar a favor o en contra tuyo a raíz de si presentaste o no una declaración patrimonial de intereses y la fiscal, saber si te están apoyando o no o te cuestionen. Entonces me parece que son síntomas de presión por parte de la ciudadanía que poco a poco van empezando a mover las cosas. Hay que hablar que el sistema de corrupción que hay en nuestro país es tan grande, a veces tan difícil de mover, que estos pequeños pasos suelen ser muy insignificantes o verse así, pero van sembrando poco a poco. Un entramado que después es difícil echar atrás. De eso se trata. Pues enhorabuena por este ejercicio de rendición de cuentas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti, Héctor. Buenas noches. Hoy entró en vigor el Acuerdo de París después de que 175 países, entre ellos México, lo ratificaran en septiembre pasado durante la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué busca este acuerdo? Pues reforzar la respuesta mundial a la amenaza que implica el cambio climático y para lo cual se van a implementar acciones que contribuyan a que la temperatura media mundial se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados y tenga un límite máximo de 1.5 grados, que no aumente más allá de esto. Esto sin comprometer la producción de alimentos. Todos los estados deberán comunicar cada 5 años sus contribuciones en la reducción de emisiones, así como las acciones que han implementado, y esta información va a ser evaluada por expertos. Sobre el tema, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que México está listo para cumplir estos compromisos con la entrada en vigor del acuerdo, por lo cual va a reducir sus emisiones en 25% para 2030. Tras calificar como histórico este día para el planeta, el mandatario resaltó que ese compromiso se va a cumplir, lo mismo que los objetivos de desarrollo sustentable para 2030, porque son complementarios y se implementarán de forma integrada. Falta que efectivamente haya presupuesto para ello. Esta semana se llevó a cabo en la Ciudad de México un seminario llamado Planeación Estratégica y de Negocios en la Integración del Transporte Público, con el experto John Barry de Transport for London. Él es responsable de la red de autobuses de Londres, donde, de acuerdo con los datos que presentó a los expertos mexicanos, se hacen más viajes en autobús, a pesar de que esa ciudad tiene uno de los sistemas de metro más extendidos del mundo. En el seminario estuvieron presentes desde el secretario de Movilidad de la capital, Héctor Serrano, los subsecretarios Alfredo Hernández y Laura Ballesteros, lo mismo que representantes de organizaciones civiles. Cada vez es más común que vengan expertos a hablar de estos temas. Y hoy se dio a conocer el borrador del Programa Integral de Seguridad Vial en la Ciudad de México, que incluye un decálogo de acciones preliminares para reducir muertes y lesiones por hechos de tránsito. No podemos hablar de un cambio de modelo, es más, no podemos ni siquiera hablar de una transición de modelo si no estamos poniendo atención en el eje de seguridad vial. Por eso, desde que se trabajó la Ley de Movilidad también con todos ustedes, lo que hicimos fue decretar a través de la ley que la estrategia de seguridad vial en la ciudad fuera un eje fundamental para trabajar este nuevo modelo. Nos pusimos como meta generar un decálogo de 10 acciones de alto impacto para salvar vidas. ¿Por qué? Porque la ciudad no puede esperar más para dar resultados en esta materia. Hemos estado en un retraso de casi 2 décadas de inversión en infraestructura con escala humana. Y se acabó la semana de prueba en la autopista urbana sur, en el tramo que va a la caseta de Tlalpan, porque pues con la apertura del último tramo de esta vialidad del 27 de octubre, las autoridades informaron que los siguientes 8 días los kilómetros abiertos podrían ser utilizados sin costo. Sin embargo, el plazo va a concluir el lunes, son el último fin de semana. Después de esa fecha, recorrer ese tramo de 7 kilómetros va a costar 15 pesos y va a tener que pagarse mediante el TAG, mediante un sistema electrónico. No hay pago con efectivo y además va incluido el pago de la caseta de Cuernavaca, los 70 pesos que está costando en estos días con la reducción que se hizo hace poco. Esta mañana un tráiler se impactó contra un edificio, así como lo oye, un tráiler
se impactó contra un edificio en Mariano Escobedo y Copérnico en la colonia Verónica Ansúrez. ¿Cómo iba ese tráiler? ¿Cómo iba el conductor? ¿A qué velocidad para impactarse contra un edificio en una zona céntrica como Mariano Escobedo en pleno Polanco? Aparentemente el conductor perdió el control debido a que una camioneta se le cruzó. Pues, ¿a qué distancia iba? Hay que guardar distancia, hay que guardar velocidad. Bomberos y policías de la capital tuvieron que trabajar durante horas para retirar esta unidad y limpiar el asfalto, el diésel que quedó regado. El tránsito se vio afectado en esa zona por varias horas. Jordi Soler y sus apuntes atlánticos. Los sabios de la tribu solían ser los viejos, pero en el siglo XXI las cosas han cambiado radicalmente. Los viejos tienen que esforzarse por estar a la altura de los jóvenes. Se acercan con un temor reverencial, casi religioso, a computadoras y tabletas, mientras que los más jóvenes, incluso los niños, bucean con gran destreza y mucho descaro en las profundidades de la red. Estamos pues ante un clásico salto generacional, pero este de proporciones insondables y de una magnitud todavía desconocida. De manera casi insensible, el mundo se ha reorientado y hoy la sabiduría de los viejos, ese referente del que se había echado mano desde el principio de los tiempos, ha sido sustituida por Google, la herramienta con la que puede accederse a toda la información. ¿En qué momento cambió todo de manera tan drástica? El sabio de la tribu ha sido reemplazado por el joven técnico que conoce las claves para acceder a la información, para transmitirla, multiplicarla y manipularla. El viejo sabio habla desde su experiencia, desde su memoria que ha cultivado durante décadas, mientras que al joven técnico le basta con tener 3G para conectarse a Internet. Ese viejo al que todos respetábamos ha caducado y ahora el sabio de la tribu es un joven de camiseta, bermudas y chanclas con un café de Starbucks en la mano y el mismo estilo que gasta Mark Zuckerberg cuando se pasea por las calles de Palo Alto. Hacemos una pausa. Al regresar, millones de personas festejaron en Chicago el título de la Serie Mundial que obtuvieron los Cachorros. Además, a casi un año de los atentados terroristas en París, anuncian la reapertura del Bataclan con un concierto de Sting. Regresamos con esto y más aquí en Milenio. Con Sears, regala en noviembre. Todo noviembre, compra en moda, calzado y accesorios para toda la familia y empieza a pagar en febrero de 2017. Más 15% de descuento adicional a lo ya rebajado. O más 20% de descuento adicional con tu crédito revolvente Sears en mercancía ya rebajada. O 10% de descuento directo en pago de contado en mercancía ya rebajada. O paga 6 mensualidades sin intereses. Sears me entiende. Continuamos, Bárbara Anderson y su radar. Muy buenas noches, Héctor, muchísimas gracias. Y para permanecer como un gigante en las grandes ligas internacionales,
En lo que va del año, Gruma invirtió ya 380 millones de dólares en nuevas plantas. La inversión, que es un dato no menor, es 35% más de lo que había invertido a esta altura del año en el 2015, pero resulta prioritaria para mantener el crecimiento, sobre todo en mercados internacionales. Pero también ha habido mejoras en sus plantas locales. Veamos un poco cuáles han sido los planes que ha tenido Gruma fuera y dentro de México. Como les decía, uno de los puntos importantes es la expansión y el mejoramiento de las plantas locales. Un caso es la ampliación de la planta de Mexicali, también una nueva planta en Tijuana, que está prácticamente todo para el mercado americano, que le queda a golpe de piedra. Nueva planta en Apodaca, en donde es Gruma, allí en Nuevo León. Y del total de la inversión del 2016, un 30% se queda en México. Estamos hablando entonces de que son 114 millones de dólares de los 380 que tenían destinado para todas las plantas alrededor del mundo. Las plantas que posee Gruma en México le van a permitir aumentar su producción y consolidar también su presencia en el extranjero. Exportan muchísimo desde nuestro país. Durante el próximo año la prioridad va a ser consolidar las inversiones en pan plano, que es como en otros países se le conoce a las tortillas. Y Gruma está por abrir 2 nuevas plantas. Le cuento que la primera será en Rusia y la segunda en Malasia. Además, realizan la expansión de la unidad que opera en Dallas, allí en Texas. Y esto sin duda confirma la capacidad de adaptación que ha tenido el gigante mexicano para posicionarse en diversos mercados. La demanda de los productos de Gruma en el extranjero, principalmente la tortilla de trigo para hacer los wraps o los famosos burritos, se traduce en que 72% de sus operaciones ocurren fuera del territorio nacional y en dólares. Sin embargo, la empresa no se olvida de sus orígenes, pese a que algunos de los mercados producen pan libanés, pan griego, pan hindú y bases para pizza. Y lo que es muy interesante es que 30% de la inversión se queda en México, porque México se convierte realmente en un motor exportador para esta compañía que nació en Monterrey, pero que ya tiene presencia en 135 países. Que tengan muy buenas noches, un bonito fin de semana y nos vemos por aquí el lunes con más notas de negocios. La regulación de las narcoseries propuesta por legisladores ha traído a la mesa el debate sobre qué hacer con este tipo de producciones. Hoy invitamos a el sacerdote Omar Sotelo. Él es director del Centro Católico Multimedial y hace 3 años produjeron una narcoserie. Ese es el nombre que hay que ponerle. Incluso el título es Hermano Narco. Vamos a charlar con él. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido con esta producción sui generis que hicieron por parte de la Iglesia Católica? La primera vez que la Iglesia Católica se mete a hacer algo en medios sobre los narcos. Bueno, evidentemente es un tema, tú sabes, bastante fuerte, bastante polémico y difícil. Nosotros, obviamente, lo que pretendemos y lo que queremos hacer con este tipo de materiales es llamar, concientizar tanto a las víctimas, pero principalmente a los victimarios, a sensibilizarlos y a rehumanizarlos. La serie Hermano Narco tiene como eje principal el perdón. El perdón, que yo creo que es uno de los sentimientos más fuertes y más profundos que el ser humano tiene y que históricamente ha hecho cosas verdaderamente importantes a lo largo de la historia. Lo hemos visto en Sudáfrica, en la apartheid, lo hemos visto en Ruanda y en otras índoles. Yo creo que más que la violencia, para combatir la violencia, el sentimiento del perdón puede ser un camino que puede ayudarnos, ¿verdad?, a tratar de disminuir los altos índices de violencia que viven y que proceden precisamente de la deshumanización de los corazones en los seres humanos. Esta serie está integrada por 2 capítulos, de alguna manera con continuidad uno del otro, que duran ¿cuánto? Hicimos 2 capítulos, el primer capítulo dura alrededor de 9 minutos, ¿verdad? Y el segundo alrededor de 18 minutos. No son seriados, aunque pertenecen a la misma serie, son historias independientes que de alguna otra manera hemos recogido, que he tenido la oportunidad de recoger y que hemos plasmado a través de estos
estos cortometrajes. Aunque la serie pretendemos que sea de 12 capítulos, actualmente tenemos 2 que se pueden visualizar en algunas de las redes sociales. ¿Y qué suerte ha tenido con el público? ¿Qué respuesta han obtenido de las distintas audiencias desde que se puso a andar estos videos hace ya 3 años? Exactamente, el tiempo ya ha pasado y muy rápido, y sin embargo se sigue mencionando. Inclusive afuera de cámara platicábamos, hace poco tuve la oportunidad de estar en Argentina, en donde productores en Argentina están interesados en que retomemos muy con fuerza este proyecto, porque esto es un problema que no solo se da en nuestro país, es un problema que se está arraigando en todos los países de América Latina y del mundo. Entonces yo creo que se ve como una necesidad seguir trabajando en este tipo de contenidos a nivel latinoamericano. Además es original, no había un antecedente de una producción católica en ese sentido. El Centro Católico Multimedial, háblanos de él, que es la casa productora en este caso. Bueno, el Centro Católico Multimedial es un centro de servicio, de formación para los medios de comunicación. También es una agencia periodística en la cual pues hemos diseñado y hemos elaborado algunos materiales, como lo es la serie de Hermano Narco, y también hemos desarrollado una serie de investigaciones en relación también con la violencia y en relación con la violencia que se ha ejercido contra los sacerdotes. En los últimos meses hemos visto cómo ha crecido esta tendencia. Entonces, el Centro Católico Multimedial tiene esta función de ser una agencia de la noticia de la Iglesia en el mundo. ¿Y qué piensas de esta propuesta de los diputados de no pasar las series que abordan la temática del narco antes de la medianoche, para evitar que los niños y los jóvenes la vean? Bueno, yo creo que es muy respetable el trabajo que nuestros señores diputados están haciendo. Y sin embargo, como diría, y lo voy a decir así, como diría mi abuelita, se agradece la intención, pero no la eficacia. Porque yo creo que prohibir, al contrario, va a generar muchísima más expectación, ¿sí? Este tipo de productos que hemos estado viendo y que han crecido y que han florecido, pues son el reflejo de una situación que está marcándose en un país. Digo, no estoy a favor tampoco de las narcoseries, ni mucho menos, pero tú sabes que detrás de ellos son producciones que manejan muchísimo dinero, muchísima producción, pero que de alguna otra manera también reflejan algo que está pasando. Creo yo que los señores diputados deberían de trabajar más en buscar una crítica de medios mucho más eficaz, mucho más real, para poder ver la televisión, para educar al espectador. O sea, no podemos quitarles el control remoto, la gente lo va a buscar, y si no lo va a buscar en el canal que lo tiene, lo va a buscar en otro lado. En el puesto de la esquina. En el puesto de la esquina, o en disco el pirata, YouTube, o en cualquier lado. Yo creo que educarnos en ver televisión y ver medios es lo mejor, ¿no? Muy bien. Omar Sotelo, pues suerte con esta serie. Llevan 2, pretenden hacer 12. Si lo logran, pues enhorabuena, y te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Ya lo estaremos comentando, y muchísimas gracias por la entrevista. En Chicago, millones festejan el título de la Serie Mundial que ganaron el miércoles los Cachorros después de 108 años de sequía. Hoy el equipo, según cifras oficiales, acompañado de 5 millones de personas, festejaron con un desfile por el centro de la ciudad, allá en Illinois, al lado del lago, donde los jugadores recorrieron en estos autobuses que vemos. La ciudad tiñó de azul brillante el río de Chicago como homenaje para el equipo, y el gobernador Bruce Rauner declaró que este viernes es el día de los campeones mundiales en todo el estado. Así los Cubs, los Cachorros. Ya es fin de semana, Melissa Moreno nos tiene recomendaciones para disfrutar, en este caso, del teatro. Estamos en el teatro para ver Beach Boxer. Hablamos con su protagonista y esto fue lo que nos dijo. Estoy desesperada por grabar y recordar cada pinche palabra. Y se trata básicamente de esta chava que está a punto de entrar a las peleas calificadoras de las Olimpiadas del 2012. Entonces está a punto de entrar a la carrera que va a cambiar su vida.
Mientras Chloe se prepara para la carrera más importante de su vida, tiene que lidiar con la pérdida de su padre. Desde que era chiquita, pues ha estado entrenando con su papá y su papá ha sido su héroe, ese entrenador. Y se muere su papá y está a punto de entrar esta pelea que pues necesita a su papá, pero... El objetivo de la escritora era mostrar los matices más vulnerables de Chloe, pero sin dejar de lado sus fortalezas. La protagonista, como muchos de nosotros, somos como un pastel. El momento que la abandona su mamá, empieza ese miedo de abandono, esa tristeza. De arriba de eso es el miedo de abandono, arriba de eso es este enojo, arriba de eso es el humor y después ya lo superficie que es una boxeadora, es fuerte, puede darte un golpe y tú terminas en el piso, ¿no? Además de la pérdida de su padre, Chloe debe enfrentarse al sentimiento de enamorarse por primera vez. Se siente como una debilidad de sentir amor, de sentirse, ay, que alguien me apapache y puedo ser un poco más sensible, porque vemos un lado del amor que se nos olvida. Nos acordamos del amor de las películas, ¿no? Que viene el chavo y y todo es bien bonito y quién sabe qué, pero esta es una chava que lo resiste, hasta que llega el amor y ¡pácatelas! Más hacia mí, que no estamos peleando para ganar, sino para acabar con la pelea, desesperadas por terminar con esta locura que llamamos deporte. El reto para Ana Lucía fue montar un monólogo de 50 minutos que incluye una gran preparación física. Empecé a entrenar con un exboxeador que se llama Armando El Chiapitas, que es un excelente entrenador, y él me dijo, mira, entiendo tu situación, que eres actriz y estás haciéndolo para un papel, pero yo te voy a entrenar como si fueras a subirte al ring. No olvides que Beach Boxer está cada lunes en el Foro Shakespeare, Zamora número 7, en la Colonia Condesa. La primera cosa está reñida, las dos también vamos averiguando cómo pelea la otra. Ella conecta con un par de madrazos, pero yo respondo rápido. Creo que ella ganó la primera ronda. Una opción más en esta inagotable ciudad. A una semana del aniversario de los atentados terroristas en París, ocurridos el 13 de noviembre de 2015, donde murieron 130 personas y 350 fueron heridas, hoy el cantante inglés Sting anunció que va a dar un concierto exclusivo el próximo sábado 12 de noviembre para la reapertura del Bataclan, el teatro donde murieron asesinadas entre 89 y 90 personas. Tenemos dos metas, dijo Sting, recordar y honrar a quienes perdieron la vida en este ataque del año pasado y celebrar la vida y la música que representa este histórico teatro. Las ganancias van a ser donadas a dos organizaciones de víctimas, Life for Paris y 13 de noviembre, Fraternidad y Verdad, ambas dedicadas a ayudar a quienes quedaron, a quienes sufrieron estos atentados. Con música de este cantante nos despedimos, muy buenas noches, ya es viernes, 23 horas, el próximo lunes, aquí lo esperamos.